Bueno, vamos a resolver el ejercicio 4.19 del libro Mecánica de Fluidos Engel, cuarta edición, que nos dice: se da un campo de velocidad bidimensional incompresible y estacionario por las siguientes componentes en el plano XY. Nos dan la componente en X de la velocidad, que es U, y nos dan la componente en Y de la velocidad, que es B. Y luego nos dicen: calcule el campo de aceleración, encuentre expresiones para las componentes de aceleración AX y AY, y calcule la aceleración en el punto XY igual a 2,1.5. Listo. Entonces tenemos dos cosas. Primero, calcular el campo de aceleración. Nos dicen explícitamente las expresiones de aceleración en AX y AY, y luego la aceleración en un punto determinado. Entonces, primero que todo, vamos a comenzar con la aceleración en la dirección X, que es lo primero que nos piden. Entonces, para la aceleración en X tenemos definida la siguiente ecuación: aceleración en X es igual a la derivada parcial de U con respecto a t, más U por la derivada parcial de U con respecto a X, más B por la derivada parcial de U con respecto a Y, es decir, la componente local y la componente convectiva de la aceleración. Sin embargo, nos están diciendo desde el principio que la velocidad es bidimensional, por eso no tenemos componente en Z, que el flujo es incompresible, ¿sí?, y que es estacionario. Como es estacionario, no va a haber variación de la velocidad con respecto al tiempo, y por lo tanto este componente de la derivada parcial de U con respecto al tiempo es 0. Entonces lo vamos a eliminar desde el principio porque el flujo es estacionario. Con esto ya en mente empezamos a aplicar las derivadas. Entonces la derivada la aceleración en X es igual a 0, proveniente de la derivada parcial de U con respecto a t, porque el flujo es estacionario, más U. Entonces reemplazamos el U que nos dieron en el enunciado: 0.205 más 0.97x más 0.851y, todo eso multiplicado por la derivada parcial de U. Entonces tenemos la derivada parcial de ponemos U dentro de la derivada parcial con respecto a X, más B, reemplazamos el B, menos 0.509 más 0.953x menos 0.97y por la derivada parcial de B de U con respecto a Y. Entonces volvemos a poner la expresión U con respecto a Y y procedemos entonces a derivar. La expresión U queda igual. Luego la derivada parcial de U con respecto a X, 0.205 derivado con respecto a X es 0, porque es una constante. Luego 0.97x derivado con respecto a X, eso me da 0.97. Y 0.851y derivado con respecto a X también es 0, porque se toma como una constante debido a que no hay variable X en esta expresión, en ese término. Entonces esa derivada nos quedaría 0.97. Luego, la siguiente expresión grande. Entonces tenemos U, lo dejamos igual, menos 0.509, perdón, tenemos B, menos 0.509 más 0.953x menos 0.97y por la derivada en U con respecto a Y. Entonces empezamos a derivar 0.205 con respecto a Y, es 0 porque es una constante, más la derivada de 0.97x con respecto a Y es 0, porque se toma como una constante debido a que no hay variable Y en ese término, más 0.851y con respecto al derivado con respecto a Y, eso nos da 0.851, ¿verdad? Y listo, empezamos a aplicar la ecuación distribuida en cada uno de los términos grandes que tenemos. Entonces primero tenemos 0.205 por 0.97, esto nos da 0.19885. Luego 0.97x por 0.97, esto nos da 0.9409x. Y por último 0.851y por 0.97, esto nos da 0.8254y. Pasamos al siguiente término, que debe ser en el que se debe aplicar propiedad distributiva. Menos 0.509 por 0.851, esto da menos 0.4331, más 0.953x por 0.851, esto nos da 0.811x,
y luego menos 0.97y por 0.851 nos da menos 0.8254y. Entonces, para seguir sumando, para seguir resolviendo, tenemos que agrupar términos semejantes. Entonces tenemos los que no tienen variable, 0.19885 menos 0.4331, esto nos da menos 0.23425. Luego tenemos los que tienen x, 0.9409x más 0.811x, esto nos da 1.7519x, y luego los que tienen y, 0.8254y menos 0.8254y, son el mismo término, se cancelan, queda 0. Esto tiene sentido puesto que estamos hallando la aceleración en x, entonces no debe haber un componente en y. Por lo tanto, la aceleración en x es igual a menos 0.23425 más 1.7519x. Acá la tenemos simplificada. Hacemos lo mismo para la aceleración en la dirección y. Entonces esta es la expresión, sabemos que el flujo es estacionario, la derivada parcial de u con respecto a t sería 0, y volvemos a reemplazar. Ya tenemos el valor de u, 0.205 más 0.97x más 0.851y. Dejamos expresada la derivada parcial de b con respecto a x, la que nos dieron en el enunciado, luego más b, dejamos expresado el b, por la derivada parcial de b con respecto a y, que nos dieron en el enunciado. Luego bajamos el 0, dejamos la expresión u igual y derivamos el b con respecto a x. Menos 0.509 con respecto a x, eso nos da 0 porque es una constante. Luego 0.953x derivado con respecto a x, eso nos da 0.953. Y la última expresión, que es menos 0.97y derivada con respecto a x, nos da 0, puesto que es una constante también. Luego tenemos el otro término, que es b, por la derivada de b con respecto a y. Entonces derivamos esa expresión con respecto a y, menos 0.509 con respecto a y es 0. La derivada de 0.953x con respecto a y es 0, puesto que no hay una variable y. Y la derivada de menos 0.97y con respecto a y es menos 0.97, que es el que estamos bajando acá. Listo, entonces nuevamente empezamos a aplicar propiedad distribuida para simplificar. 0.205 por 0.953, primer término con el primer término, 0.19536, luego 0.97x por 0.953, eso es 0.92441x, más 0.851y por 0.953, esto nos da 0.811y. Luego pasamos a aplicar distribuida en el otro término largo, menos 0.509 por menos 0.97, este nos da 0.49373 positivo. Luego 0.953x por menos 0.97, esto nos da menos 0.924441x. Y por último menos 0.97y por menos 0.97, esto nos da más 0.9409y. Luego agrupamos términos, empezamos con los que no tienen variable, 0.19536 más 0.49373, esto nos da 0.68909. Luego los que tienen x, 0.92441x menos 0.92441x, son el mismo con signo contrario, se van, más 0. Y por último los que tienen y, más 0.811y más 0.9409y, esto nos da más 1.7519y. Nuevamente esto tiene sentido, estamos hallando la aceleración en y, por lo tanto no hay componente en x. Y simplificando esto nos da la aceleración en y es igual a 0.68909 más 1.7519y. Acá se me fue un signo más de más, pero es un solo más. Y listo, entonces ya hallamos lo primero que nos pide el ejercicio, que son las expresiones para los componentes de aceleración a x y a y. Luego nos dice calcule la aceleración en el punto x, y igual a 2,1.5. Entonces pasamos a hacer eso. Como ya hallamos la aceleración en x, tenemos que está por esta expresión, simplemente reemplazamos el x por 2
y tenemos menos 0.23425 más 1.7519 multiplicado por 2, y esto nos da a x igual a 3.26955. Hacemos lo mismo para la aceleración en y, pero esta vez reemplazamos por 1.5, entonces 0.68909 más 1.7519 por 1.5, y esto nos da a y igual a 3.31694. Entonces tenemos que la aceleración a en el punto 2,1.5 es 3.26955 en la componente x más 3.31694 en la componente y. Y con esto ya tendríamos resuelto todo el ejercicio.